Saludos cordiales, ¿cómo estáis? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, concretamente se refiere como un hombre privilegiado para la época, ¿no? Por su ciudadanía romana, por su formación académica, a lo mejor de la mano de Gamaliel, fue criado a los pies de Gamaliel, según sus propias palabras, maestro de los escribas, además del poder que disponía, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, los encarcelaba y los perseguía. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Hasta que un día, yendo camino a Damasco, fue rodeado por un resplandor del cielo que lo derribó y seguidamente, cayendo al suelo, escuchó la voz de Jesús que lo espetaba por lo que está haciendo. O sea, no, le preguntaba ¿qué haces? Enseguida, Pablo, Saulo de Tarso, en aquellos entonces todavía, enseguida preguntó: ¿quién eres, Señor? Él escuchó la voz de Jesús. Este resplandor y esa voz cambió la vida por completo de este hombre 180 grados hasta convertirlo en un maravilloso testimonio del poder transformador del Señor Jesucristo en la vida de las personas como tú y como yo. Está de testimonio Pablo para ello. Aquel hombre llamado Saulo, hoy conocido como el apóstol, el gran apóstol Pablo, entregó inclusive su vida por la causa que perseguía él mismo. Perseguía a Jesús, la salvación de las almas, y entregó su vida por ellas, a través de la predicación del Evangelio. Hoy el Espíritu de Dios, hoy, digamos, no es que siempre estemos en el pico de la montaña y estamos viendo en el silbo apacible de pasar a Dios, sino que hay veces que estamos viendo solamente el terremoto o el tornado o el fuego y no vemos a Dios, ¿no? Pero hoy creo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos a cómo puedes cambiar tu vida a través de la voz de Dios, ¿no? A través de su voz contenida en su bendita y poderosa palabra. Ya sabes dónde ir a escuchar la voz de Dios. No hace falta que... No te creas que te estoy diciendo que te sientes a esperar a ver si Dios te dice algo. Está en su palabra. Ve ahí, ora, estudia, medita, vive su palabra y Él te va a hablar por medio de la palabra. Dios tiene muchas formas de hablar, a través de la palabra, del Espíritu, de circunstancias, de personas que están a tu lado, muchas, infinidad de formas para hablarte. Así que dispón tu corazón a este mensaje, a esta enseñanza que vamos a estar dejando, y deja que el resplandor revelador de Dios produzca los cambios maravillosos que Él solo puede hacer, que lo produzca en tu vida. En los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, concretamente vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8, porque Mateo 17 también está, Lucas 9 también está, y es lo mismo en esencia, o sea que no vamos a ir a los tres, y nos centramos en el pasaje de Marcos 9, versículos 2 al 8. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Daos cuenta de lo que os he dicho siempre, que al igual que nosotros tenemos conocidos, amigos y también tenemos íntimos. Jesús también los tenía conocidos, que eran los que todos iban ahí, aunque le seguían muchos para que les diese de comer o para lo que fuera, pero eran conocidos de Jesús, ¿no? Jesús los conocía.
Luego tenía amigos, que eran los apóstoles, los discípulos, todos sus discípulos, y tenía íntimos, que eran los que siempre se llevaba a sus grandes eventos, como cuando fue a orar al Getsemaní, como cuando la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Eran sus íntimos, digamos los pilares de los apóstoles. Dice que subió al monte. Subir al monte significa moverse en un mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Puede ser del bien o del mal. Cuando subes al monte de la mano de Jesucristo, representa que el Señor te va a llevar a la presencia del Padre. ¿Con qué fin? Con el único propósito de obtener la revelación divina de Dios, del Dios Todopoderoso, del Shaddai. En el Antiguo Testamento, el monte Sinaí, Moisés subió al monte para obtener la revelación de Dios. Yo digo que cada vez que hacemos un pacto con Dios, cumplimos ese pacto, Dios no nos da solamente la bendición, nos da la revelación que hay en ese pacto. Y yo por eso no paro de hacer pacto con Dios, para que me dé más y más revelación. A Moisés subió para obtener revelación a través de un pacto, a hacer del pueblo de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. Esto está en Éxodo 19:6. Qué hermosa y maravillosa revelación. Somos herederos de un reino de sacerdotes, somos sacerdotes y reyes. Apocalipsis 1:7 lo está diciendo, somos reyes y sacerdotes. Somos un pueblo santo, somos el linaje del real sacerdocio para Dios. Luego tenemos en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, lo de subir al monte. Os estoy hablando de subir al monte, la connotación que tiene, y estamos desgranando todo esto para que sepamos que nosotros somos luz, pero para los demás. Pero yo creo más que eso, yo creo que podemos brillar para Cristo, no llevar que también la luz de Cristo a los demás, sino que Cristo nos quiere ver brillando, nos quiere brillar, nos quiere brillando, nos quiere ver brillar, que brillemos, como hacía con Moisés en el Sinaí, en el Monte Carmelo. También a Elías, en Primera de Reyes 18 lo podéis ver, Dios trajo la revelación. Cada vez que trae revelación es como si se te encendieran todas las luces, como yo qué sé, un árbol de estos de Navidad que suelen poner y encienden ahí un montón de luces, ¿no? Entonces Dios trajo la revelación con su poder, de su poder contra la apostasía que había de los profetas de Baal. Para eso el Señor utilizó como instrumento de su gloria a Elías, quien a la postre solicitó el fuego santo de Dios para consumar aquella obra. ¿Os acordáis que dijo, llenad de agua todo esto, hasta incluso lo mío, el agua, el fuego? O sea, que solamente había podido ser un milagro. Los demás profetas de Baal se sajaban, se hacían de todo, y no cayó fuego ni cayó nada. Y Elías se burlaba de ellos. Venga, gritad más alto, a lo mejor está dormido, a lo mejor no se oye, o yo. Pero cómo brilló ahí Elías cuando oró por el fuego, ese fuego que él tenía también dentro, oró para que cayese ahí y consumiese totalmente el holocausto. Esto fue el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento está en el Monte Carmelo, en el cual Jesús predicó un maravilloso mensaje revelador de la voluntad del Padre, las bienaventuranzas. Está en Mateo 5, del 3 al 11. Luego está el monte Gólgota, el cual también Jesús nos reveló su condición divina de hombre siendo Dios, cuando entregó su alma al Padre. Mateo 27 y Lucas 23. Luego también hay otro monte en Galilea donde Jesús se muestra a sus discípulos, revelando en esta ocasión su naturaleza divina, cuando resucitó de entre los muertos, ¿no? Esto está en Juan 20, y también en Getsemaní,
se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando su sudor dice que era como gotas de sangre, solamente está en Lucas. Lucas era médico, o sea que algunos científicos han llegado a decir que sí que es posible que sudase sangre, porque hay veces que hay tal presión en ti cuando piensas en algo, que tenemos unas venitas muy pequeñitas por todo el cuerpo y mayormente en la cabeza, que si estás haciendo algo con mucha tensión pueden llegar a reventarse esas venitas. Y de ahí que es lo que la versión científica de hoy en día. En gotas de sangre del Señor Jesús estaba entregando su sangre también a la tierra y estaba bendiciendo la tierra mismo, cosa que el hombre había blasfemado, le había abominado también a la misma tierra, y hoy en día se continúa haciendo, porque el planeta Tierra está destinado a desaparecer tal y como le conocemos. Entonces ahí en Getsemaní yo creo que fue donde más sufrió el Señor Jesucristo. Y tenía Pedro, Santiago y Juan, los tenía detrás, que los dijo: velad y orad conmigo pero se dormían y fue cuando nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Al pie del monte de los Olivos, y aún en el mismo nombre, Jesús hizo esa oración tan íntima con Dios, de expresar todo lo que tenía y todo el sentir, toda esa pasión que él tenía a través de la oración, para que llegase a... Yo creo que fue más presionado, porque Getsemaní significa lagar, prensa, lugar de prensa de aceite, o sea, Jesús fue literalmente exprimido ahí en Getsemaní. Creo que aún más que en la cruz todavía. En la cruz creo que cuando pronunció sus famosas últimas palabras, tetelestai, se dibujó una sonrisa en su boca diciendo: ya está hecho todo, consumado es, ya no hay nada más que hacer, ya sois salvos, ya sois sanos. Vamos, ¿qué esperáis para elegir? Y mirad todo lo que hay alrededor, muchísimo trabajo, ¿verdad? Pues no os durmáis como Pedro, Jacobo y Juan, velad y orad por toda esta mies que tenemos que segar, y no nos quedemos solamente encerrados y prediquemos en la iglesia como estamos acostumbrados a hacer, porque sí, tenemos que ir, se tiene que predicar en la iglesia, evidentemente se tiene que enseñar, tenemos que dar estudios, tenemos que hacer cosas en casa, en la iglesia, en el vecindario, pero Jesús, estamos siempre de misión, somos comandos, somos misioneros, somos comandos, porque nos ha encomendado una misión: ir y predicar. Y eso no es ir a la iglesia y predicar en la iglesia, no. Bueno, lo que llamamos iglesia, el local. La iglesia sabemos que somos todos nosotros, ¿no? Estoy hablando de la iglesia local. Ir y predicar. Eso no dice que vayamos a ningún local, ni a la casa, no. Que vayamos al necesitado y que prediquemos al que nos es difícil. Uy, yo ahí no voy. Eso fue lo que hizo Jonás. No, yo ahí no voy, Señor, yo a Nínive, de eso nada. Yo me voy para España. Pero al final fue a Nínive. Mira lo que dijo Job: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Ahora es cuando te conozco. Y ahora sí que hago por ti lo que sea, Señor. Dímelo. Heme aquí estoy. Envíame. Jesús también ahí en el monte a través de la oración en el monte de los Olivos, Jesús ascendió al cielo en su condición de Dios. Pero ¿cómo, de qué manera y bajo cuál propósito podemos obtener la revelación de Dios y cambiar de actitud, cambiar nuestra forma de ser? La respuesta no es tan difícil tampoco, y no se hace esperar si leemos la Biblia, evidentemente. Si estamos escuchando la palabra de Dios con nuestro corazón, para identificar este propósito, tenemos que entender que el propósito para el cual el Señor subió con los discípulos al monte de la cita bíblica, que es el monte Tabor o el Hermón,
la verdad que unos dicen una cosa, otros dicen otra, no sabemos si los dos significan lo mismo, significan distintas cosas, pero si Dios quiso aunar en una esas dos versiones, o esas dos traducciones, o esos dos nombres de montes, el monte Tabor y el monte Hermón, porque dice que la unción cae sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas como el rocío en el monte Hermón, y él llegó al monte Tabor, o sea que en el cual estaba siendo ungido por Dios, estaba siendo transfigurado, eso es. Entonces creo que hay un nexo de unión entre todo ello que da mucho que hablar y da para otra predicación, pero bueno, ese es el propósito de Dios, intimar con nosotros y que nosotros intimemos con Dios, con Dios, con nuestro Padre. Por eso el Señor subió con sus discípulos y a través de la oración el propósito era para que nosotros aprendamos a intimar con nuestro Padre y le conozcamos y le entendamos mejor. Jesús fue a orar con sus discípulos. Jesús, con su ejemplo, quiso que entendiéramos el poder y la importancia de la oración. Esta es la expresión de fe que te da ese acceso a los deseos de tu corazón. No puede vivirse eficientemente una vida cristiana si no tienes una vida de oración adecuada. No puede entenderse el propósito del llamado de Dios si no oramos. No podemos repercutir en el mundo espiritual, no podemos impactar al mundo natural si no hay oración en nuestras vidas. El mismo Jesucristo hizo de la oración un modelo de vida. Ya vemos que después de cansarse todo el día, un día de trabajo, de cansancio, sanidades, milagros, bendiciones, predicaciones, enseñanzas, toda la noche se retiraba, toda la noche, o se acostaba un poquito, pero se levantaba muy de mañana, y muy de mañana, no olvidéis que el día empezaba a las 6 de la mañana, a contar, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, pero si dice que se levantaba muy de mañana, para mí sería levantarse a las 2 o las 3 de la mañana. ¿Para qué? Para orar y luego ya comenzar su día como se comienzan. A mí, yo quiero hacer lo mismo, de hecho llevo muchos años haciendo lo mismo, me levanto muy temprano y lo más temprano que pueda. Hay días que más, otros días que menos, pero por regla general, si no ha pasado nada el día de antes, pues me levanto sobre esa hora, 3, 4 de la mañana, estoy unas horas orando al Señor, en comunión con Él, y me voy a trabajar. La manera de obtener la revelación divina es a través de la oración. No es costosa, no tienes que pagar nada, o sea, no se te exige, oye, sube aquí al monte que... No, tú tienes que subir tu monte, por supuesto, y yo pienso subir todos los montes que Dios me ponga, pero quiero ir al Tabor, quiero ir al Carmelo, quiero ir al Sinaí, a todos, o sea, me da igual. Yo voy a todos los montes porque tenemos que subir todos los montes para pasar lo que los hombres, grandes hombres de Dios, grandes hombres de fe pasaron. Yo quiero estar ahí también. De hecho, me ha subido Él, no he subido yo, me ha subido Él y me ha dicho, toma, mira. Pero vamos a alejarnos de tanto espiritualismo, porque muchas veces te tachan de... Si estás en una convención hablando pues que nos conocemos o que sabemos que todos somos líderes, pastores, etcétera, pues sí puedes hablar de esta forma, pero habrá muchos que no entiendan tampoco, que no estén o que sean neófitos. No es un término peyorativo, cuidado, lo hago para que vayáis tomando la leche espiritual en primer lugar y luego ya comáis el alimento sólido, que es lo que hemos hecho todos. Entonces, pero dentro de, como dice el refrán de aquí,
entre cal y cal, una de arena no viene mal. Entonces, no tiene que ser, por eso digo que la manera de obtener la revelación divina es a través de la oración, no es costosa, no es obligatoria, no tienes que pagar absolutamente nada, no tiene que ser un legado de palabras o un legajo que tienes que recitar y pum 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 pum. Esta es mi base de fe, pum 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 pum. Por favor, yo oro por esto, por esto, por esto. Vale, lleva una lista de oración que está muy bien y en tus tiempos ves orando por cada uno. No taches, sigue orando hasta que Dios te conceda esa oración. Si pones más, otra hoja más y otra hoja, no te importe. Tienes tiempo para todo, Dios te va a conceder el tiempo y Él te va a dar para que puedas hacerlo. Solo tienes que expresar lo que tu corazón siente. Solo tienes que invitar al Espíritu Santo de Dios a que entre en tu corazón para que te acompañe y verás cómo Dios manifiesta su revelación para tu vida. El profeta Ageo señala en el libro que lleva su nombre, en Ageo 1:8, dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Notad que subir un monte físicamente hablando representa una tarea bastante costosa, ¿no? Sobre todo si no estás acostumbrado, si eres un atleta o algo, también con todo ello te cuesta. Es una tarea ardua, no es ninguna cosita fácil. Seguramente Jesús y sus discípulos estaban cansados aquel día, ¿no? Todos los días de todo lo que tenían que hacer, les comían literalmente la gente, ¿no? De toda la fama que se había creado Jesús, todo lo que hablaban de él, pues la gente los apretujaba, querían ser todos y terminaban agotados. Pero una vez que llegaron a la cima del monte, pues ya dijeron: vamos a descansar, porque aquí no estamos tan exhaustos. Pero qué tarea que emprendas no requiere esfuerzo para alcanzar la meta. Dime una, porque yo no conozco a nadie que conozca el éxito sin haber conocido antes las puertas del fracaso o haber atravesado esas puertas. Entonces, en este caso es el esfuerzo, el empeño, el atravesar esas puertas, porque a través de las puertas del fracaso, del esfuerzo, del desierto, es cuando Dios te da revelación divina. Recibe esa revelación divina, sube esos montes, emprende esa tarea que no requiere un esfuerzo para alcanzar la meta. ¿Qué no requiere un esfuerzo? ¿Quién dice que no requiere un esfuerzo? Todo requiere un esfuerzo para alcanzar la meta, y más si es una meta divina como esta, que es una revelación de Dios. Tú vas a decir: a mí el Espíritu Santo me lo trae todo, me lo da todo. Mentira, mentira. Tú, si no llevas una vida de oración, una vida ordenada, una vida de oración, de subidas, de cimas, de desiertos, de atravesar puertas de fracaso, si no llevas esa vida, si Dios está a tu lado, la vas a llevar. Si Dios no está a tu lado, tú vas a pasar por la vida como dándote un paseo y no vas a tener revelación jamás. No vas a tener nada. Estás vacío. Entonces, ojo, que no estoy diciendo, no quiero que esto se lleve a mal. Os estoy dando la enseñanza para que lo mismo que me la dieron a mí en su día, y lo mismo que yo trato de aplicarla hoy en día a mi vida también. O sea que esto no es para que lo hagas un día y dejes de hacerlo, esto es para que tengamos un crecimiento personal. Es un proceso que dura toda la vida. Yo aún lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, porque si no, no tendré revelación personal de Cristo, me estancaré y para abajo. Entonces es para arriba donde tenemos que ir, y nos va a costar. Cristo ya pagó su precio, tú no vas a pagar. El reino de Dios costó mucho, mucho. Le costó la vida de su propio hijo. ¿Nos vamos a pagar nosotros un poquito? ¿Subir un par de cimas? Va, hombre, venga.
vamos, ánimo, que sí, que puedes, seguro que puedes. Y si no, híncate de rodillas y pide a Dios fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Tenéis a Isaías que lo dice, bueno, nos lo dice por la palabra de Dios. Es Dios quien te está hablando y es una promesa que te va a dar fuerzas. Vas a levantar alas como águila, vas a correr, no te vas a cansar, vas a andar y no te fatigarás. O sea, Dios siempre está contigo para ayudarte en todo lo que hagas. Vamos, brilla, sube a la cima para que brilles, para que traigas la revelación de Dios. Se va a ver enseguida si traes revelación, porque vas a brillar. Quien tenga ojos espirituales te va a ver brillando. Y para aquel que no tenga ojos espirituales, va a sentir algo dentro de, uy, a mí ha habido gente que, bueno, hemos estado, o a lo mejor me ha visto pasar, y luego hemos coincidido en cualquier sitio y dice, perdona, pero yo te he visto antes a ti, no lo sé, no me acuerdo. Yo creo que sí, que has pasado antes. Te he visto y no sé, me he quedado como mirándote y tal. Pues no lo sé, no sé qué decir, ¿no? Te quedas, pues, ¿cómo crees que se quedaría Moisés cuando bajaba con el rostro? Él no sabía que brillaba y le decían, oye, que estás brillando, pero dije, pues no lo sé, se tenía que tapar con un velo, una gloria perecedera, cuanto más la nuestra que es eterna. Entonces subamos al Sinaí, al Tabor, al Hermón, al Carmelo, donde sea, subamos para recibir la gloria de Dios, la revelación de Dios, y que bajemos brillando para Dios, para Cristo y para el mundo. Que el mundo vea que pasa un hijo de Dios y que haga volver la cabeza enseguida, o que vayan detrás para que tú los lleves hasta los pies de Cristo, que es la misión que tenemos. Al brillar, este mundo se gira por vista, ¿no? Entonces, cuando sienten algo, muy de sentimientos también. Sobre todo aquí en España hay ciertas partes de España que son más frías, otras son más cálidas. El norte es más frío, el sur es más cálido, y hay unos sitios que hay más sentimiento, otros están más guardados, pero los sentimientos existen y están ahí. Y enseguida que ven algo, te digo yo que van a por ello. Lo que pasa que lamentablemente hoy todos, o la mayoría, son, digamos, comerciantes, no son hombres ni mujeres de Dios, no son los que están precisamente llevando ese brillo, esa palabra que hay que llevarla para que impacte en el corazón de los que nos están escuchando. No importa si estás cansado, no importa si estás triste, no importa si estás alegre, no importa si estás pensando que son las circunstancias más difíciles de tu vida, que estás pasando el peor tiempo de tu vida. Mira, te tengo una buena noticia. Sí, podría decir que tengo maravillosas noticias para vosotros. Dice Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, subid al monte y orad. Busca la revelación de Dios para tu vida, busca la revelación de Dios para tu ministerio, busca la revelación de Dios para tu familia, busca la revelación de Dios para tu ciudad, para tu país, el propósito de Dios, búscalo, lo que Él desea contigo. Vas a notar como la bendición, la salvación y la vida eterna siempre te van a acompañar. Busca la revelación y brilla. Hay muchos testimonios bíblicos de personas que cambiaron su vida gracias a la revelación de Dios a través de la oración. Jacobo, por ejemplo, Jacobo fue librado de la ira de su hermano Esaú. Ya sabéis que le usurpó la primogenitura y le dijo a su madre que se fuese a casa de su tío
Labán que le engañó, pero Jacob en el trayecto hizo un voto, hizo un pacto con el Señor, y el de darle los diezmos. O sea, los diezmos no son obligatorios, no porque diga eso ni Abraham diese los diezmos, ya hemos hablado de eso bastantes veces. Eso fue un voto que hizo Jacob, para si Dios le prosperaba, él, o sea, fue como un chantaje a Dios, digámoslo claramente, ¿no? Pero lo cumplió, porque Dios cumple. Y dijo Dios, pues te lo voy a hacer, a ver si cumples. Y cumplió, vaya que sí cumplió. Y bien hecho Jacob, bien hecho Israel, porque ahora te llamas Israel, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Está en Génesis 32, de 7 al 9. Dios le dio estrategias para calmar los ánimos encendidos de su hermano Esaú y de lograr la reconciliación definitiva entre ellos. Dice la Biblia que al único hombre que Dios obedeció fue a Josué. Cuando el sol se detuvo en medio del cielo para que el ejército de Israel venciera a los amorreos en Gabaón y en el valle de Jalón. Esto está en Josué 10, versos 12 al 14. Ana, la madre de Samuel, siendo estéril, se fue al templo, oró, lloró amargamente ante Dios. Elí, el sumo sacerdote, la tenía allí por ebria. Ella le dijo que no y que tal, y bueno, pero estuvo orando. Ella oraba por la esterilidad de su vientre. ¿Y qué hizo? Otro pacto con Dios. Clamó y también hizo voto, hizo pacto con Dios. Cuando pactes con Dios, cumple tu pacto, cúmplelo, y Dios te va a dar revelación. Te va a dar revelación. Mira cómo se lo dio a Jacob, mira cómo se lo dio a Ana. Ana empezó a tener hijos después de todo eso, cuando entregó a su hijo, porque le prometió que si le daba un hijo, ella le haría nazareo, le entregaría para el Señor. Samuel. Dios escucha su clamor y a través del sacerdote Elí le reveló la petición de su corazón. Yo no sé cuál es tu situación ahora mismo. Es posible que llegaste a estar escuchando esto porque te salió o porque lo encontraste o fuiste a escuchar directamente. No sé, pero si estás escuchando esto, estás en el mejor sitio, te lo digo, escuchando la palabra de Dios. Pero yo no sé cómo llegaste o cómo estás escuchando, por curiosidad o por lo que sea, ¿no? A lo mejor Dios usó pues las redes, que te estabas moviendo por ellas, y plum, te sale el vídeo de un tío aquí hablándote de Dios y diciéndote lo que tienes que hacer para brillar, para que brilles para Cristo. Y dirás tú, este tío está loco, ¿por qué hace esto? Pues porque es mi misión, al igual que la tuya. Brillar para Cristo. ¿Y qué forma tenemos? Y predicando su palabra, enseñando, para que conozcamos mejor a Cristo y Él nos dé revelación, cumplamos nuestro pacto, que son las ordenanzas, los mandamientos que Él nos da, y clamemos a Él para que Él nos dé, que cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Ya te digo que yo no lo sé, lo que te ha traído hasta aquí, por lo que estás escuchando. Quizá te habló alguien, algún amigo de este canal, de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, o quizás sea Dios que te ha traído para revelarte su voluntad. Con Dios no hay casualidades. Quizás las circunstancias de tu vida no hayan sido para ti ni sean ahora las mejores, pero lo que sí sé es que Dios está aquí. Entonces, aquí y allí contigo, Dios está en todo, es omnipresente, omnipotente, omnipresente y omnisciente, o sea,
No sé qué quieres que te diga más de Dios. Brilla para Él, sube al monte, escucha su palabra, aprende, vamos, y ponte en marcha. Pero sin dobleces y con total transparencia. Él te dice que si subes al monte, Él va a ser tu porción, la porción de tu herencia y de tu copa. Si subes al monte, Él será tu pastor, nada te faltará. Estarás en lugares de delicados pastos, ahí te va a llevar. Junto a aguas de reposo vas a estar bebiendo de aguas limpias, transparentes. Te pastoreará ahí, nos pastoreará ahí. Esto dice el Salmo 23. Aunque andemos en valles de sombras de muerte, su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Salmo 23. En el verso 2 al 4 del Marcos que estamos hablando, del Evangelio de Marcos, Él se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve. Dice que tanto que ningún lavador podía dejarlos tan blancos, y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Este verso nos muestra una revelación extraordinaria que puede cambiar nuestra vida hoy. Puede cambiar tu vida hoy, ahora. Jesús en su condición humana se transfiguró. La palabra transfigurar significa, según el nuevo diccionario bíblico ilustrado, una metamorfosis, un cambio de apariencia, una transformación total en la persona de Jesús. Señala el relato bíblico que todo el cuerpo del Señor Jesucristo, incluyendo sus vestiduras, resplandecieron de una manera tan poco usual en el mundo natural que aún los evangelistas, los predicadores de los hechos de Jesús, describen de manera diferente este texto. En Mateo dice: su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Lucas dice: su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. Son connotaciones, tienen apreciaciones humanas que tratan de describir la revelación divina que está siendo expresada en un hombre, en Jesús de Nazaret, y se nos está revelando a nosotros, y ahí se los estaba revelando a sus íntimos. Por tanto, nosotros, que somos la Iglesia de Jesucristo, no el pueblo de Dios, no somos israelitas, somos cristianos. Esto hay mucho que hablar también, porque muchos se ofenden por esto, pero cuidado, que ahí entran los judaizantes, y eso sí que son una secta. Cuidado con lo que estamos hablando o aprendiendo. Somos cristianos, ¿vale? Punto. Vamos a dejarlo ahí y ya hablaremos otro día de los judaizantes y del pueblo de Dios, los cuales estaremos juntos un día, el remanente que Dios tiene. Pero es que hasta ahora está esperando que Él se convierta al pueblo de Dios, Israel, pero hasta ahora está siendo rebelde. Hay unas apreciaciones que son una enseñanza magistral, la que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Nos dice que en nuestra condición humana podemos cambiar nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestras vestiduras, nuestro corazón, todo nuestro ser, y resplandecer con la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Es lo que nos está diciendo? ¿O no? Yo creo que está súper claro. El libro de Zacarías ilustra cómo un personaje de carne y hueso, como tú, como yo, fue cambiado por la gloria de Dios. Zacarías 3, 1 al 6. Dice que luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Esta es otra predicación que debíamos tomar, otro estudio también. El Señor, ¿cómo dice el Señor que el Señor te reprenda? Por lo mismo que David decía: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos a mis pies. O sea, hay que
estudiar un poquito también la Biblia, ¿no? Y hay que, para tener revelación, si queremos tener revelación, tenemos que saber la palabra de Dios, ¿no? Cuanto más estudiemos la palabra de Dios, más meditemos y más la vivamos y más obedezcamos sus mandamientos, más revelación vamos a tener. Vamos a empezar a hacer pactos con Él de todas formas y decir, tú eres lo único para mí, Señor, y yo quiero hacer otro pacto contigo porque voy a tener más bendición y más revelación. Quiero revelación de ti. Yo soy, siempre lo he dicho, porque dice mucho, no hacemos esto por el premio, porque tal. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. No oro porque me des una bendición, oro porque te amo, mi Dios. Eso es lo que tenemos que llevar en mano, en el corazón, el amor a Dios ante todo, con sinceridad, y entregarnos todo a Él, y luego Él te va a dar la revelación, pero tú entrégate a Él, porque Él ya se entregó primero, totalmente en espíritu, alma y cuerpo, se entregó cuando se hizo hombre. ¿Por qué no lo haces tú? No te va a costar tanto. A Él le costó la vida, a ti no te va a costar la vida. Entrégate, sube la cima que te ponga por delante o atraviesa la circunstancia que tengas que atravesar. Sube al monte que vas a brillar para Cristo. Dice que cuando el Señor reprendió a Satanás, dice, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Lo mismo dijo Isaías. ¿Os acordáis del carbón encendido que tomó el serafín o el terafín? Que tocó, dije de mí que soy mundo de labios, he visto al Señor y tal. Y le tocó y le dijo, tu culpa te es quitada, no morirás, tal. ¿Os acordáis? Isaías 6:7 creo que es. 6:7 o 7:6. 6... creo que es Isaías 6:7. Dice que luego le mostró al sumo sacerdote Josué cuando le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, cuando dijo todo eso, le dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba cubierto de vestiduras viles. Permanecía de pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, diciéndolos, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponerle todo limpio, ponerle sobre su cabeza un turbante limpio, lo que se le pusiera en aquellos entonces, todo, las mitras, o lo que fuera, ponerle limpio, para que se vea que es un príncipe, y lo vistieron de gala, y el ángel de Dios permanecía en pie. Después el ángel amonestó a Josué diciéndole, así dice el Señor de los ejércitos, si andas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mis atrios, y si entre estos que están aquí haces lo que yo te envío, lo que yo te mando, entre estos te daré lugar. Los que estaban con Dios, entre los ángeles, más que los ángeles, Dios no, vamos a tener que juzgar a los ángeles. Qué hermosa noticia. Esto sí que es una revelación que te trae el Señor a esta hora, Dios te dice, yo entiendo tu naturaleza humana, tus debilidades y tus fortalezas. Yo conozco todo de ti, pues no han salido las palabras de tu boca cuando yo ya las conozco. Yo entiendo aún tu infidelidad, sé que no has llevado la vida que yo deseo que lleves, pero déjame decirte algo, si me buscas y lo haces con todo tu corazón, me vas a encontrar allí. Yo haré resplandecer mi gloria sobre ti, en todo tu ser. Si tú dispones tu corazón para mí, yo dispondré mi voluntad para ti. El Señor te está haciendo un pacto, te está proponiendo un pacto. Haz ese pacto con Dios. Dile, sí, Señor, yo iré, heme aquí. Yo quiero que te reveles en mí, quiero tu gloria,
quiero buscarte, quiero hacerlo con todo mi corazón, quiero resplandecer con tu gloria, Señor, quiero brillar para ti. Dispongo mi corazón desde ahora mismo para que tú hagas tu voluntad en mí. Hoy cambiaré tu vida, dice el Señor, si así lo haces. Hoy transfiguraré tu vida. Vas a brillar como Jesús en la transfiguración. Eso es brillar. O sea, brillaban hasta sus ropas, hasta el punto de que no podían ni mirar. Ningún lavador la podía hacer tan blanca. O sea, vas a brillar, vas a refulgir, vas a transfigurar tu vida. Hoy reprenderé a Satanás, que ha querido gobernar tu vida y la de los tuyos, y te colocaré el turbante limpio en tu cabeza. Hay distintas traducciones, ¿no? En la que estamos leyendo, pues habla de turbantes y habla de otras cosas, pero son las Biblias que leemos siempre de estudio y las Biblias en su versión original. Dice que nos va a colocar una corona de gloria, que va a colocar hoy en nuestra cabeza, una corona de gloria. Y nos dice, levántate de entre los muertos y resplandece con la luz de Cristo Jesús. ¿Con qué luz? La del monte Tabor, donde se transfiguró. Con esa luz es con la que vas a brillar, para Cristo, para el mundo, pero para Cristo. Eso es como quiere Cristo que brilles tú y yo. Tenemos ya su revelación, ya se está revelando, ya empezamos a brillar. Levántate de entre los muertos tú y resplandece. La luz del mundo, la pureza, la brillantez del Espíritu Santo. Y a partir de hoy, si guardas esa blancura, si guardas mi camino y mi ordenanza, entonces vas a gobernar mi casa, vas a guardar mis atrios, y entre todos estos que están aquí, te daré lugar. Versículos de 5 al 8 dice que entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían lo que hablaban, porque estaban asustados. Entonces vino una gran nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. La actitud del hombre natural ante las cosas de Dios es una actitud normal, no llega a discernir los hechos de Dios, porque para él son locura. Los discípulos señalan este mismo relato en el libro de Lucas 9, en el capítulo 9, que estaban rendidos de sueño. Siempre el hombre natural se caracteriza por la ceguera espiritual ante la gloria de Dios. Dios bendijo su vida con el don de la vida, pero él da gracias a su programa de ejercicios físicos. Eso le das más importancia, y que se me va la hora de ir al gym, tienes que ir al gimnasio. Pero si es la hora, ¿por qué no oras a Dios? ¿Por qué no te paras un momentito y te pones de rodillas y oras a Dios? Irás al gimnasio más alegre, ¿no? Más tranquilo. No, cuando vengas sí tengo tiempo. Pero ¿quién te ha enseñado eso? No vas a recibir revelación ni gloria. Los discípulos no entendían en ese momento. Era un momento estelar el que estaban viviendo. Pensaron en cosas del mundo, quisieron construir enramadas que representan lo real, lo seguro en la mente del hombre, ¿no? Es mucho más fácil moverse en lo real que mirar las cosas que no son como si lo fueran. Quizá la intención de Pedro, de Jacobo y de Juan era tener un lugar donde poder idolatrar la presencia de Jesús, de Moisés y de Elías. El mundo contemporáneo levanta enramadas de idolatría en cada lugar donde se encuentran. Le hace falta muy poquito, aún en la misma iglesia, se levantan enramadas de idolatría.
hay países, hay ciudades, hay enramadas que las cubren por completo. Existen ídolos humanos materiales a los que se le brinda admiración, reverencia, como si fuesen Dios mismo, pero que al final cumplen un propósito: evitar que la gloria de Dios, su revelación, sea manifestada sobre ti. ¿Sabes por qué Dios no le ha mostrado su rostro a ningún ser humano? Juan 1:18, para que no se hagan imágenes y se idolatren esas imágenes. Así como hay bustos de César, de Faraón, Jesús podría haber dejado una imagen suya para que le hicieran una... Es sin tener imagen. Y hay un montón de gente que idolatran trozos de yeso, de madera, de piedra, de oro, de mármol, de lo que sea. Imagínate si no hubiera llegado a dejar una imagen del Señor Jesús. Por otro lado, Elías representa la profecía. Cuando bajaron Moisés y Elías, representaban la ley y los profetas, que eran hasta ese entonces el Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo Testamento todavía. Porque el Nuevo Testamento se comenzó a raíz de la muerte de Jesús. Solamente existía el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. ¿Y qué había en el Nuevo Testamento? La ley y los profetas, y ahí fueron cumplidas la ley y los profetas, y luego con la resurrección de Jesucristo fue cumplida totalmente la ley de Moisés, totalmente, y algunas cosas hasta abolidas. Dice mucho, Jesús dice, no vine a abolir ni a abrogar, vine a cumplir, sí, pero abolió algunas cosas. Os puedo enumerar algunas. Por ejemplo, que nos dice Levítico, ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso, carne por carne, pie por pie, y que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que eso se abolió. Cristo cumplió toda la ley, algunas cosas las abolió, otras las cumplió en su totalidad. Yo las he cumplido ya en Jesús. Si yo estoy con Él, yo las he cumplido. Yo no puedo estar en la ley de Moisés. Yo no puedo estar en una iglesia que me esté predicando Malaquías 3:10 para que tenga un diezmo obligatorio, porque eso no viene en la Biblia. Y aunque lo hubiera, había sido del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Porque el Nuevo es la iglesia de Cristo. Yo pertenezco a la gracia, no pertenezco a la ley. La ley ya ha sido cumplida por mi Señor. Que hay que obedecer la ley. La ley fue la que me llevó al conocimiento del pecado, que yo estaba en peligro de muerte, y fue la que me llevó hasta la gracia. Le agradezco a la ley, pero la ley es muerte. Si tú no cumples la ley, o aunque cumplas toda, pero fallas en un solo punto, ya eres reo de muerte. Creo que por hoy vamos a dejarlo aquí porque nos vamos a hacer un poquito más de lío, como digo siempre, y no es cuestión de ello. Entonces, Dios ha hablado hoy, bien hablado, y nos tiene revelación, gloria y esplendor para cada uno de nosotros si subimos al monte que Él nos diga, o a los montes que Él nos diga. Cuantos más subamos, mejor. ¿Te vas a quedar aquí o vas a subir y vas a brillar para Cristo? Yo te aconsejo lo segundo y le pido a Él que os bendiga a todos muy grandemente.